Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en Primera de Crónicas, y antes de dirigir la atención a la palabra de Dios esta mañana, quiero decirle, si estuvo la semana pasada, usted debió haber recibido un bosquejo del mensaje con espacios en blanco para llenar. Si no estuvo la semana pasada, levante la mano y le van a traer ese bosquejo. Levante la mano y déjela arriba hasta que se lo traigan, ¿verdad? Porque este bosquejo contiene, esta hojita contiene en un lado el bosquejo de hace 2 semanas atrás y en el otro lado el bosquejo de la semana pasada que continuamos hoy, porque lo predicamos en 2 partes. Y en el próximo slide, hermano Ángel, va a estar el resumen para que llene los espacios en blanco, los que no estuvieron aquí la semana pasada. Ahí está. Eso fue lo que completamos la semana pasada, los puntos del 1 al 3. Así que puede llenarlo mientras introducimos el mensaje. Luego, cuando el mensaje aparezca en la página web de la iglesia, va a tener una opción para descargar el PowerPoint de este mensaje. Así que, pero eso va a ser más adelante. Por lo pronto es importante que tome nota. Las notas nos ayudan a mantener varias cosas, a mantener la atención y también a mantenernos en el tema, y nos ayuda a nosotros a recordar en la semana o cada vez que tenga acceso a esa guía, a recordar lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios. Estamos en una serie sobre la oración, así que vamos a orar para pedir a Dios que nos guíe en la proclamación de su palabra esta mañana. Oremos. Padre, ahora que al exponer tu palabra ella fluya con la unción fresca del Espíritu Santo, con el mismo poder y la misma unción con la que tú la inspiraste hace miles de años atrás, y que surta el efecto eterno que tú has determinado, produzca, tenga en cada uno de nuestros corazones. Háblanos, Dios, enséñanos tus caminos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comencé una serie, hicimos un alto en Marcos, comencé una serie sobre la oración, explorando algunas de las oraciones de la Biblia, con la meta de extraer de ellas principios que nos ayuden a nosotros a fortalecernos en nuestra comunión con Dios, en nuestra vida de oración y en nuestra comunicación. El tema es oraciones, principios y promesas. Y comenzamos definiendo el término principios, haciendo la diferencia entre lo que es un principio y lo que es una promesa. Y decíamos, y lo tienen sus notas en el mensaje, en el bosquejo de la primera, el primer bosquejo, que los principios bíblicos son los valores, son las creencias, son las pautas espirituales y morales que se derivan de la enseñanza de la Biblia y que guían al creyente en su vida. Esos son principios, cosas que Dios ha establecido que están ahí para guiarnos. De alguna manera los principios estructuran nuestra manera de pensar y por lo tanto de conducirnos. Y decíamos que una promesa es una declaración específica de lo que Dios promete hacer por alguien, especialmente por su pueblo, por sus hijos, o lo que promete hacer en una circunstancia. Hay promesas en la Biblia, muchas promesas, y les aconsejaba en el primer mensaje a los que enseñan la Biblia, no se ponga a contar las promesas, no ponga un número de promesas a menos que usted lea la Biblia y la cuente una por una. Porque un erudito puede decir que hay 3.000, otro puede decir que hay 365, otro puede decir que hay 1.200, pero lo importante es que la Biblia tiene promesas para nosotros. Del número de cuántas, si tuviera una sola, que el Dios de los cielos, soberano, infinito, eterno, todopoderoso, haya decidido prometernos una cosa a nosotros, ya es más que suficiente. Pero está llena de ricas promesas y a veces nosotros confundimos los principios con promesas o reclamamos como promesas cosas que no son promesas o cosas que no son para mí. La promesa, la palabra de Dios es viva y eficaz. Puede ser que en un momento Dios prometió algo para su pueblo, que decíamos, las promesas tienen su contexto histórico, tienen su propósito inicial, pero no es sino hasta que el Espíritu Santo le da a usted esa promesa y usted siente, ¿verdad? En ocasiones
Y decíamos hace 2 semanas atrás, en ocasiones usted ha leído una promesa de la Biblia muchas veces, pero hay un día que usted tenga una circunstancia especial y la vuelve a leer por algo, en una circunstancia diferente, pero ese día siente que el Espíritu está diciendo, eso es lo que quiero hacer contigo, esto es lo que quiero darte a ti. En ese momento ya deja de ser la promesa a Jacob y pasa a ser tu promesa. Pero tiene que haber ese proceso de comunión con Dios y tiene que haber ese proceso de esa parte de confirmación del Espíritu Santo. Y el primer mensaje fue en Isaías 64, donde vimos una oración para que Dios se manifieste maravillosamente. Varios principios y una promesa implícita. No los voy a leer, los tienen en sus notas. Y la semana pasada comenzamos a ver una de las oraciones más gloriosas y que más honran a Dios de toda la Biblia. La hizo el rey David, este personaje con el que muchas veces nos identificamos nosotros. Decía la semana pasada, David es el hombre que un día lo encontramos en la gloria y otro en el pozo del pecado y la desesperación. Pero siempre lo vamos a encontrar, a diferencia de muchos, lo vamos a encontrar que en medio de todo, David se volvía a Dios. Y a pesar de todo, lo encontramos volviéndose a Dios. Y esta oración en Primera de Crónicas, capítulo 29, los versos del 10 al 20, fue pronunciada por el rey David cuando ya era de edad avanzada. En el contexto, el rey está hablando al pueblo y está presentando a su hijo Salomón como la opción de Dios para sucederle en el trono. Y David ya sabe que la construcción del templo era algo que no le tocaba a él, pero aún así hace los preparativos para que el proyecto pudiera encaminarse, para que el proyecto pudiera lograrse. Yo creo que aquí se le salió la beta de padre latino al rey David, yo creo que era hispano, porque él se aseguró de que sus hijos tuvieran todo en orden. Nosotros somos así, gracias a Dios por nuestra cultura. Pero David le ha lanzado un último desafío al liderazgo y decíamos que hay muchas riquezas para el liderazgo espiritual. Y él lanza un desafío al liderazgo y al pueblo en general. La tarea que el liderazgo tenía por delante era una tarea desafiante. Tenía que mantener a la nación firme, a la nación fuerte. Tenía que construir el templo, una magnífica casa para el Señor. Y David da el ejemplo entregándolo todo, más allá de ofrendas, lo entregó todo. Y los líderes siguieron el ejemplo del rey y dieron como el rey, dieron generosa, dieron voluntariamente. Y la ofrenda fue sobreabundante, inmensa. ¿Y qué pasó? En el versículo 9 dice que se alegró el pueblo, pero en el versículo 10 dice que el rey David se alegró. Y en este contexto de alegría, de entusiasmo, de celebración por lo que Dios ha provisto sobreabundantemente, el pueblo se alegra, el rey se alegra. Y en esa atmósfera de bendición encontramos esta gloriosa oración que pronuncia David, que contiene principios muy ricos para nosotros, ¿verdad? 3, la semana pasada, en primer lugar, aprendimos el reconocimiento de la persona y la grandeza de Dios. Yo no me canso de enfatizar en eso. Y es una enseñanza que nosotros necesitamos dejar que penetre profundamente en nosotros. Porque muchas veces nosotros nos acercamos a la oración solamente como Aladino se acercaba a la lámpara, para pedirle 3 deseos, y a veces 333 deseos. Y llegamos a lo que consideramos es la presencia de Dios por medio de la oración, y lo primero que decimos es: Dios, estoy aquí porque necesito. A mí no empieza así. La oración no empieza así. De hecho, cuando usted estudia la oración modelo de Jesús, se da cuenta que lo que empieza es enfocándose en Dios y en su gloria. Y yo le animo, cuando usted llegue aquí el domingo en la mañana, deje las peticiones para su momento, deje la intercesión para su momento. En ese momento enfóquese en Dios. Usted vino aquí no porque tiene necesidad, usted vino aquí porque usted tiene un Dios. Y Él es el foco. Enfocarse en Dios y en la grandeza de Dios, en la persona de Dios. Eso hizo David. El mensaje está en la página web de la iglesia. Reconoció la soberanía de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sabemos que la reconoció? Porque dice que bendijo David a Dios. Lo bendijo, lo alabó, lo exaltó. Y le decía 2 cosas que pasan cuando usted bendice a Dios de esa manera. Cuando usted se llega adelante de esa manera, el infierno tiembla y tu fe se fortalece. Buen negocio. Y en tercer lugar, veíamos el tercer principio, el reconocimiento de que Dios es el autor de tus victorias
y la fuente de tu provisión. ¿Alguien dice amén? Verso 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Hoy continuamos. Además de la fuente de tu provisión, del autor de tu victoria, la fuente de todo lo que tienes. Dice el verso 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Yo leí este texto y lo estudiaba, y lo he estudiado muchas veces, pero le presté mucha atención mientras preparaba el mensaje. Dice, ¿qué hay aquí? Y pude darme cuenta de algo, de que además del reconocimiento de la persona y la grandeza de Dios, punto 1, además del reconocimiento de la soberanía de Dios, una oración, la oración de un corazón agradecido, gozoso y agradecido, reconoce la persona y la grandeza de Dios, reconoce la soberanía de Dios. Reconoce que Dios es el héroe verdadero de su vida, el autor de sus victorias, la fuente de toda provisión. Pero en cuarto lugar es la oración de un corazón que reconoce con humildad sus limitaciones humanas. El reconocimiento humilde de mis humanas limitaciones. Cuando nosotros conocemos a Dios, su grandeza, y entendemos quién es Dios, su persona. Cuando nosotros podemos responder a la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es este Dios al que le he entregado mi vida y a quien sirvo? La siguiente pregunta automática es, ¿quién soy yo? Y la respuesta obvia es, yo soy polvo, yo no soy nadie. Verso 14 dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? ¿Dónde está la capacidad de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora note cuánta humildad en este reconocimiento. Pero al mismo tiempo, qué declaración tan grande de la dependencia de Dios, de cuánto dependía de Dios David en su vida. David no dijo, qué bueno que he podido darte de todo lo que yo he logrado, de todo lo que yo he alcanzado. Qué bueno que el pueblo y el liderazgo han podido ofrendar de todas sus riquezas, de todo el producto de su labor. David dice, todo es tuyo a fin de cuentas. Siempre me gusta pensar en este contexto. Hay quien da porque tiene y dice puedo. Hay quien tiene y da porque dice 1 más 1, 2, me alcanza. Hay quien tiene y da porque dice lo que tengo es de Dios. Y hay quien no tiene y da porque dice, Dios puede. Les decía la semana pasada que aquellos que andan cuestionando las ofrendas, cuestionando el diezmar, el que no es generoso para con Dios, no ha entendido el principio fundamental. Todo es de Él. Y cuando doy todo lo que estoy haciendo, es devolviendo lo que por su gracia y de su mano he recibido. A fin de cuentas, es de Él. Y escuche a alguien esta mañana, porque hay tantas enseñanzas allá afuera. Tengan cuidado. Nosotros no damos porque estamos negociando con Dios. Nosotros no damos porque estamos sobornando la mano de Dios. Yo no doy para que Dios me dé. Yo no doy. No. Eso es enseñanza. Tengan cuidado. Dice, pruebe a Dios. Ya, yo sé que hay un versículo que Jehová dice, probarte ahora en esto. Pero no está diciendo que tú desafíes a Dios. Porque si tú y yo nos acercamos solamente a Dios para hacer una transacción, para hacer una negociación, ya perdimos el punto. Yo no tengo que negociar
con aquello que no me pertenece. Todo es de Él. Nosotros, en la vida de la iglesia, y aquí no hablamos casi nunca de Él, pero nosotros no damos porque hay cuentas que pagar. Obvio hay cuentas que pagar, y agradecemos la contribución, pero mucho menos damos para que Dios me dé. Imagínense. O damos porque el libro dice que la regla es dar. Yo le decía a los caballeros el viernes en la noche, extrañamos unos cuantos, esperamos que venga la próxima reunión. Yo le decía a los caballeros, imagínense que usted llega a su casa después de un día de trabajo y ha estado 8 o 10 horas sin ver a su esposa, ¿verdad? Y cuando usted entra, su esposa está, ¿dónde esté? Iba a decir en la cocina, pero la voy a sacar de la cocina. Su esposa está en la sala y lo recibe, y cuando usted entra, usted le da un beso. ¿Cuánto usted le da un beso a su esposa cuando llegan a la casa? Pero que no, tráigame una piedra, tráigame 10 piedras. Ok, lo voy a salvar. ¿Cuánto le dan un beso ahora a su esposa? A ver. No. Y si alguien está metido en el medio entre dos, que se eche para adelante como hizo la hermana. Imagínese que usted llega a casa y le da el beso a la esposa, y la esposa dice, ¿y por qué me besas? Tú dices, porque en el manual de matrimonios, capítulo 4, página 323, inciso se dice, cuando llegues a la casa, da un beso a tu esposo. ¿Cómo se sentiría tu esposo? ¿Cómo se sentiría que usted está haciéndolo porque hay una regla que dice que tiene que besar? ¿Se da cuenta de la diferencia? Lleve eso a todas las áreas de nuestra relación con Dios. ¿Por qué hago lo que hago? Porque hay una regla que dice que hay que diezmar. Porque hay una regla que dice que tengo que servir. Porque hay una regla que dice que tengo que testificar. O lo que hago, lo hago no porque hay un manual y una regla, sino porque hay un amor en mi corazón para el Señor. Eso cambia la perspectiva de las cosas y el sentido. Por lo tanto, cuando hacemos lo que hacemos para el Señor, incluyendo el dar, pero en este contexto es reconociendo que Él es el dueño de todo, pero sobre todas las cosas que Él es dueño de mi corazón. Y donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Así que cuando ores, hazlo reconociendo con humildad tus limitaciones humanas. Cantábamos un coro hace muchos años que decía, sin tu ayuda, Señor, no puedo, reconozco mi incapacidad. De vez en cuando necesitamos recordarnos que Él es Dios, nosotros no. Que nosotros le necesitamos, que somos limitados en nuestra capacidad, que no podemos proveer por nosotros mismos, que Dios es el proveedor y todo es tuyo. Lo que tengo de tu mano lo he recibido y todo es tuyo, dice esta oración. Yo recuerdo que poco tiempo después que se terminó de pagar la construcción de este templo, la remodelación del edificio al lado, en el 2013, la construcción de este templo y la renovación, un día yo estaba en una reunión de pastores y salió el tema de la construcción de templos. Y yo conté el testimonio de nuestra experiencia, como Dios nos había permitido liquidar en enero del 2013 la poca deuda que se adquirió, y gloria al Señor porque no tenemos deuda. Yo estaba hablando de mi experiencia, cómo la iglesia había trabajado, las metas que se habían puesto y para tener lo que Dios nos ha dado hoy. Y estaba en esa reunión y uno de los pastores que estaba, amigo, me dijo, pero bueno, eso pasó en Pancó porque a tu iglesia van profesionales. Y a tu iglesia va gente que gana bien y va gente de plata. Obviamente no me estaba contando a mí entre esa gente, ¿no? Y dijo, nosotros no tenemos gente así. Para nosotros es imposible. Wow. Y yo agradezco a Dios por los hermanos y por las hermanas que muestran su compromiso a la obra del Señor y su entrega por medio de sus diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la obra. Pero hermanos, hermanas, hemos alcanzado lo que hemos alcanzado porque el dueño de todo ha sido quien ha provisto todo. Y yo no podía creer que era un pastor el que estaba hablando, de verdad que digo, que en el lugar de poner los ojos en Dios, los tenía en la gente, en el dinero de la gente,
que en lugar de tener su mirada en las arcas celestiales, lo tenía en el bolsillo de la gente. Cuando yo vivía en Cuba, yo soñaba con salir de la isla, es el sueño de todos hasta el día de hoy. Y uno soñó, ¿no? Pero yo no tenía ese sueño. Yo recuerdo, yo era muchacho, quizás tenía unos 16 años o algo así, y yo recuerdo que una noche yo me fui para la orilla de la playa y yo oré a Dios y le pedí con fe inquebrantable, una fe tremenda, ¿verdad? Que le pedí que por favor mandara 2 ángeles y que cada uno me cogiera un brazo uno al otro y me soltaran en Cayo Hueso por ahí en algún lugar de allá. No pasó. ¿No? Y a veces parecía, yo dije, y pensé en esto muchas veces, ¿no? Que la oración de muchos para salir de todos esos males era: alzaré mis ojos hacia el norte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y hoy en día muchos siguen orando así, no solamente nosotros. Mi socorro viene de Joe Biden, que ha abierto indiscriminadamente la frontera. Oiga, si su socorro usted cree que viene de un hombre, y a veces nosotros miramos presidentes y miramos gente de poder como que son la gente que tiene la solución, cuando la palabra de Dios me enseña a orar, no diciendo alzaré mis ojos hacia el norte, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, mi socorro viene de la Casa Blanca, no. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, hermano, cuán errados estamos cuando pensamos que lo que la iglesia logra, que lo que uno logra, lo que uno tiene, lo tiene por su capacidad. Cuán errada es nuestra oración cuando vamos delante de Dios y no reconocemos: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuán errado estamos cuando nos falta la humildad para reconocer que Dios es la fuente de mis provisiones. Cuánto fallo en ser humilde, en no reconocer mis limitaciones, reconocer de que no soy capaz para alcanzarlo, escuche, mucho menos capaz para conservarlo y retenerlo, que todo lo que tengo lo conservo por la gracia de Dios, que todo, sinceramente, todo lo puedo perder, todo, si no fuera por la gracia de Dios. Porque la bolsa de valores puede venirse abajo, la inflación puede ahogarle, una enfermedad puede tragarse todos los ahorros que tenías pensando que eran para vivir una buena vida cuando te retiraras. Y esta oración reconoce la incapacidad humana para sustentarse y para tener independiente de la gracia de Dios. Todo puede desaparecer si no es por su gracia. Y por si fuera poco, no solamente reconoce su limitación humana en este aspecto, sino la limitación de sus días. Su fuerza es limitada, su capacidad es limitada, dice David, delante del gran Dios, pero su vida también es limitada. Verso 15: porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Dice, no somos más que extranjeros y peregrinos delante de Jehová, como lo fueron nuestros padres en la tierra prometida. Y David está reconociendo que no merecía, ni siquiera merecía la herencia, ni siquiera merecía la promesa de la herencia de la tierra prometida. No la merecía. Está confesando que muchas veces ellos habían actuado como extranjeros y habían actuado como peregrinos y no como el pueblo de Dios, como el pueblo de la promesa. Que muchas veces ellos habían vivido como incrédulos en vez de vivir como el pueblo de Dios. Miren, es triste la incredulidad de las personas. Es triste que una persona sea incrédula. Pero más triste que una persona incrédula, que un ateo que no cree, es un cristiano incrédulo. Mucho más triste, mucho más devastador. Y él reconoce que sus vidas no eran más que sombras que se movían rápidamente y se desvanecían de la faz de la tierra. El apóstol Pedro hace eco de estas palabras cuando dice: porque ¿qué es vuestra vida?
ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Señor, reconozco con toda humildad que soy incapaz de añadir un centavo más a mi cuenta bancaria, de añadir un minuto más a mi vida. Incapaz. Señor, reconozco que no soy merecedor de tus bendiciones, que no soy merecedor de tus promesas, que no soy merecedor de la herencia de los santos. La oración del corazón gozoso y agradecido reconoce la persona y la grandeza de Dios, reconoce la soberanía de Dios, reconoce que Dios es el autor de sus victorias, la fuente de toda provisión, reconoce con humildad su limitación humana, su humana limitación. Verso 17 nos dice algo más. La oración del corazón agradecido reconoce la importancia de las motivaciones correctas. El punto número 5. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de corazón, mira aquí la motivación, voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Hay un par de cosas aquí relevantes. Primero, el contexto de esta oración es la ofrenda. La ofrenda fue espontánea, fue voluntaria, no fue manipulada, no fue forzada. Nadie dio porque lo obligaron a dar, nadie. El resultado, cuando usted da voluntariamente, ¿cuál es el resultado? Gozo, es alegría, es entusiasmo. Pero quiero que note el principio que se puede inferir de este verso en conexión con el verso 3, donde David dice que él guardaba tesoro para este proyecto. En el verso 3 dice que él guardaba este tesoro y que él había hecho todos estos planes y todas estas cosas por el afecto que tenía por la casa de Dios, por el afecto que tenía por la casa de Dios. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la motivación correcta. En esta oración, David sabe algo. Dios, mire, nosotros podemos engañar a los hombres, ¿cierto? Pero a Dios no. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios conoce lo que nos mueve. De hecho, muchas veces Dios nos prospera, no por un medio para saber qué hay en nuestro corazón, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sino que Dios muchas veces nos permite alcanzar la prosperidad para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro afecto? ¿Dónde está nuestra prioridad? Hace muchos años atrás, serví en una iglesia, la primera iglesia que plantamos acá en Florida, un hermano, Greg Collazo, un hombre con un corazón para Dios tremendo, y él era diácono en la iglesia. Y teníamos un amigo en común, él era un miembro de la iglesia americana, que un día fue a Greg tenía un taller de carpintería, y fue allí y le dijo a Greg, tengo un problema, quiero que ores conmigo. Sí, que me ayudes, que hago. Dice, yo he estado trabajando por muchos años. Trabajé ganando $400, $500 al mes. Y ahora tengo mi propio negocio. Llevaba varios meses ya en mi propio negocio. Donde ahora no estoy ganando 400, 500. Ahora estoy ganando miles de dólares al mes. Miles. Yo tengo un problema. Porque cuando yo ganaba 400, 500 dólares al mes no me era un problema diezmar de 400, 500 dólares. Pero ahora estamos hablando de miles. Dijo que cubano así, grandote, pero que sin chile. Y dijo, eso yo te lo respondo ahora mismo. Vamos, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que para que tú seas fiel, te lleve a los 400 y 500. ¿En serio que se lo digo? Dios te prospera y Dios no prospera no porque Dios necesite tu prosperidad. Dios te prospera no porque Dios necesite. Déjame darle algo para ver cómo reacciona. Dios ya conoce tu corazón.
conoce tu futuro, porque yo sé que el futuro es suyo, cantamos en el... Pero Dios quiere que aprendamos a conocer nuestro propio corazón. Nosotros podemos hacerle creer a la gente que nuestras motivaciones son puras, pero en esta oración hay un reconocimiento claro. Tú conoces los corazones. En otras palabras, tú sabes lo que nos mueve. Y en este caso, tú que examinas los corazones, sabes que lo que nos mueve es el afecto por tu casa, es el afecto por tu obra. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú y yo necesitamos explorar nuestro corazón. Tú y yo necesitamos revisar nuestras motivaciones. Y la verdad es que no lo podemos esconder de Dios. Y la oración agradecida, el corazón gozoso y agradecido, es la oración del que sabe que sus motivaciones, que lo que lo mueve en la vida es puro, es santo, que su afecto es por Dios y es por su obra, que lo que llena su corazón no son los intereses propios, sino los intereses de Dios. La oración del corazón gozoso y agradecido reconoce la persona y la grandeza de Dios, reconoce la soberanía de Dios, reconoce que Dios es el autor de sus victorias, la fuente de toda provisión, reconoce humildemente sus limitaciones humanas, sabe quién es Dios y quién es Él, reconoce la importancia de las motivaciones correctas. Ahora note todo lo que ha pasado en esta oración antes de llegar al último principio, el entusiasmo que hay, el gozo que hay, la alabanza, la celebración, la adoración, el reconocimiento de que Dios es lo que es y Dios hace todo lo que dice que va a hacer, la humildad delante de Dios. Mira todo lo que está pasando aquí en esta atmósfera del rey y los líderes y el pueblo. Todo esto ha venido trabajando en el corazón de David, en la fe de David, en la fe del pueblo. ¿Y qué hace? Ahora le presenta una petición doble. Mire cómo es. Ahora viene con la petición. Dios, tú eres el foco, tú eres el grande, tú eres inmenso, tú eres soberano, tú eres el autor de mis victorias, tú eres la fuente de toda provisión, tú eres el que nos sostiene, eres el dueño de todo, tú eres Dios maravilloso, tú eres majestuoso. Por lo tanto hay una atmósfera de celebración, de gozo, de entusiasmo. Y ahí David dice: ahora te traigo aquí una bandeja. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta petición que hace David en el verso 18 contiene un principio. Reconocimiento número 6 de la relevancia del ruego específico. Recuerden, en el primer mensaje le dije, en la oración de Isaías, capítulo 64, el primer principio es el principio de confesión. Todo comienza con arrepentimiento y confesión. Y les hablé y les dije, pero no vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados como quien pide perdón al estilo de Miss Universo. Cuando le dicen, ¿qué quieres para el mundo? ¿Y qué dice Miss Universo? La paz mundial, ¿no? Señor, decimos nosotros, venimos delante de Dios como que Dios no sabe, ¿no? Señor, y como que nosotros no sabemos, lo venimos haciendo, ¿no? Señor, y si acaso yo he pecado, para un momentito y piensa, si acaso yo he pecado, Señor, ¿qué tal si somos específicos? Pero no específicos solamente en nuestra confesión. Y les decía que la confesión no es informarle a Dios, Dios sabe, es ponernos a cuenta con Dios. Es decir lo que Dios dice sobre mi pecado. Pero en el verso 18, hay también ahora un ruego, un clamor, una oración. No sé la palabra ruego, pero puede ser oración, un clamor, una petición específica. ¿Qué dice? Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestro Padre. Número 1. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. David se siente en la confianza de ser específico y pedir en primer lugar por el pueblo. Por el pueblo. Y aquí aprendemos el ruego específico. ¿Qué estoy pidiendo? No estoy hablando de manera general porque sé que este Dios a quien yo estoy orando, a quien estoy clamando, sé que Él es mi Padre, que me ama con amor eterno.
porque sé que es poderoso, creador, porque sé que su misericordia me alcanza, me llena, está disponible. Yo puedo ir al detalle. Y David pidió, en primer lugar, que él conservara la voluntad del corazón del pueblo y que dirigiera el corazón del pueblo hacia ellos. Y esa palabra, dirigir el corazón, esa palabra encaminar, quiere decir indicar el camino. Indícale a este pueblo, encamínalos. Dirige su corazón, quiere decir establecer, arreglar, preparar, aplicar, disponer, permanecer, preparar, seguridad. Dirige el corazón de tu pueblo. Indícales en su corazón el camino que ellos deben seguir. Hazlo ahora y hazlo para siempre. Hazlo continuamente, hazlo perpetuamente. Establece el corazón de ellos hacia ti. Que el corazón de ellos esté orientado en tu persona y establezlo en ti. Escucha, iglesia, esta mañana. Todos los hermanos que participan de la intercesión por la iglesia, necesitamos orar así por la iglesia. Necesitamos, se lo voy a llevar a otro ámbito, necesitamos, papá y mamá, necesitamos orar así por nuestro hogar, por nuestros hijos. Señor, encamina el corazón de mis hijos hacia ti. Yo me pregunto qué va a pasar si cuando hemos adorado, hemos exaltado, hemos reconocido la grandeza y la soberanía de Dios, venimos reconociendo nuestra humana limitación. Dios, yo no puedo cambiar el corazón de mi esposo. Yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos. No puedo cambiar el corazón de mis nietos. Por eso yo reconozco mi humana limitación, mi incapacidad. Y vengo delante de ti, que eres el autor de mis victorias y la fuente de mi provisión. Vengo a pedirte que tú, Dios, intervenga y que tú encamines el corazón de ellos hacia ti. Pregúntese qué va a pasar. Examina a Dios su corazón. Muchas veces en la iglesia oramos por muchas cosas, pero yo me he dado cuenta de algo. No oramos así. Con razón nos metemos en problemas. Con razón la gente se desvía tras sus agendas personales, tras sus metas personales. A veces parece que nosotros estamos en inglés, ¿cómo se dice? Tug of war. Cuando hay un grupo en una soga, ¿no? Y unos jalan por un lado y otros jalan para otro. Nosotros a veces estamos en un toque por de eso, sí, con Dios, ¿no? Tu voluntad y tu voluntad, no, la mía y tu voluntad y la mía. Nos encontramos en ese dilema. A veces no es encamina el corazón de la iglesia, no es encamina el corazón de los hijos, a veces es encamina mi corazón. Y una vez que esté encaminado, una oración aquí maravillosa, dice, conserva esa voluntad del corazón del pueblo. No es solamente ser encaminados, es preservar eso. David sabía que esto es algo que este pueblo potencialmente puede perder y la historia demuestra que pasó. Pero que no podemos darnos el lujo de perder. El asunto no es solamente tener el corazón en la dirección correcta, saber en la dirección correcta. El asunto es permanecer en la dirección correcta. Cuando uno toma una decisión, digamos por ejemplo que su doctor le dice, tienes el colesterol alto, o tienes diabetes, o estás en el borde de diabetes, necesitas cambiar tu dieta, tu rutina alimenticia, tu vida, tienes que hacer ejercicio, y el doctor nos da las instrucciones, nos da el medicamento, le dice lo que le ayuda, lo que no le ayuda. En otras palabras, el doctor le encamina a usted y me encamina a mí en la dirección que debo seguir. Y usted y yo entendemos la importancia y sale de la oficina del doctor y dice, lo voy a hacer. Y lo hace el primer día, y lo hace el segundo día, y lo hace una semana. Y la determinación que tuvo aquel día cuando el doctor le encaminó, comienza como que a descuidarse, a aflojarse y comienza a relajarse, y poco a poco usted se va descuidando y cuando viene a ver ya no está en la dirección en la que fue encaminado, la dirección correcta,
y ya no quiere ir ni a la segunda cita del doctor porque sabe que le va a decir la mentira. El medicamento no está trabajando. Ahora lleve esto a la vida espiritual. Otro ejemplo. Vino el pastor Daniel Casanova y nos dio la conferencia de intimidad con Dios. Y usted sintió que Dios estaba encaminando su corazón en dirección de la intimidad, de crecer en la intimidad y en la comunión con Dios. Eso fue fin de semana. Llegó el lunes y comenzó a andar en esa dirección. Y el martes, y pasó la primera semana, y a mitad de la segunda semana hubo un imprevisto, algo que alteró su agenda, y lo mismo un par de días después, y poco a poco, sin querer, al principio comenzó a dejar que otras cosas interrumpieran con lo que ya usted se había comprometido porque sabía que era necesario o importante, y cuando vino a ver, ya no estaba haciendo aquello hacia lo cual había sido encaminado. El libro no se acuerda dónde fue que lo dejó, si en Burger King o en McDonald's o en casa de un hermano, y las disciplinas que habíamos decidido seguir las engavetamos también. Tome estos mismos mensajes que estoy dando sobre la oración, se los di escritos, principios específicos y promesas, y salimos de aquí y la semana pasada me encontré 4 papeles que dejaron llenos hasta la mitad. Digo que estos nos van a orar en base a estos principios esta semana. Y empezamos a aplicar lo que vamos recibiendo ahora. ¡Oh, Dios, qué tremendo principio! El reconocimiento de la relevancia del juego específico. ¡Oh, ahora yo sé que puedo clamar a Dios y que debo clamar específicamente a Dios! Porque si yo pongo la propia matrimonio y empiezo a practicar los principios, a ponerle por obra, pero luego tiempo después ya va. Por eso David no dice primero encamina, sino dice conserva esta voluntad. Sí, está hablando primero de la buena voluntad, de la cooperación, de la ofrenda para el proyecto del templo, pero el principio aplica más allá del acto de ofrendar. Y no solo pide por el pueblo, sino que pide específicamente por su hijo Salomón. David está preocupado por la responsabilidad sobre los hombros de su hijo. Hay cierto nivel de ansiedad, no sé, en su existencia, porque Salomón era joven, era inexperto, la tarea era demasiado grande. Y él está cargado con eso, y la insistencia de que Dios había escogido a Salomón. Así que como buen padre específico en la intercesión, verso 19 dice: asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Vamos, papá, ¿quieres un principio para clamar por tus hijos? No ruegues tanto para que Dios le dé éxito en el mundo, para que Dios le dé riqueza en el mundo, para que Dios le dé el mejor trabajo, porque puede tener el mejor trabajo, la más grande riqueza, la más linda esposa, pero no necesariamente un corazón perfecto para Jehová. Y el día en que tiene todas esas cosas, pero su corazón no es perfecto para Jehová, todas esas cosas carecen de valor. Todas. Un corazón perfecto, esa palabra perfecto quiere decir íntegro, quiere decir lleno de paz para con Dios, íntegro para obedecer a Dios. Papá y mamá, abuelo, abuela, hermano, hermana, iglesia, clamemos específicamente a Dios, roguemos a Dios, Señor, que el corazón de ellos sea perfecto para ti, en integridad, dispuesto a obedecer tu palabra, a servirte a ti. Y dígame si Dios no va a honrar esa oración. Un corazón íntegro para hacer todo lo que tenía que hacer como rey. Y si le digo que sea un buen rey, que lleve adelante el proyecto. Pero mire el interés de David por su hijo, cuál era: que tuviera un corazón completamente dedicado a Dios y sus propósitos. Yo le voy a sugerir que seamos específicos con papá. Háblese. Porque cuando usted está convencido de quién es Dios, estuve hace 2 sábados atrás en una conferencia de pastores, en una reunión de pastores, y el pastor que habló, Reinel Coro, de Kissimmee, dijo, está hablando sobre el pastor como intercesor, y dijo: el intercesor ha aprendido a orar conforme al conocimiento que tiene de Dios. Y yo le voy a recordar algo a papá y mamá. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes aman a sus nietos? Te voy a recordar algo. Dios los ama más que tú.
Con todo lo que tú les amas, Dios te supera en amor. Y cuando usted conoce, cuando usted sabe que Dios les ama, que Dios se encarga de cada detalle, entonces usted va a poder orar confiadamente, interceder, Señor. No solamente dales el corazón, no solamente conserva el corazón, perfecciona el corazón de ellos para ti. Sea específico. Nosotros vivimos deprisa, Dios no está curado, Dios nos está esperando. Quizás cuando ore con otros, les recomiendo no lo diga todo usted, no tenemos por qué dominar siempre todas las oraciones nosotros, tenemos que dar lugar cuando somos un grupo que otros oren. Pero cuando estés solo con Dios, o tú y tu esposa estén solos con Dios, tómate el tiempo que quieras, ve al detalle con tu Dios. Sé específico porque Dios está interesado en escucharte y más interesado en responder. Amén. ¿Quieres ponerte de pie? Fíjense, termina diciendo David. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Inclinándose, un término para describir la acción de reverenciar a Dios, de humillarse delante de Dios. Toda la congregación lo reconoció, el rey lo reconoció. Y esta es la clave, porque toda oración comienza y termina con exaltación. Comienza y termina con exaltación. Toda oración te acerca a la adoración, no te saca de la adoración. Así que cuando oras reconociendo la persona y la grandeza de Dios, reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo que Dios es el autor de tu victoria, la fuente de toda provisión, reconociendo tus limitaciones humanas con humildad, cuando oras con la motivación correcta, con un corazón íntegro, con un afecto por Dios y su obra, cuando eres específico en tu ruego, cuando has pasado por este proceso, el resultado natural es adoración a Dios. La acción siguiente es caer postrado delante de Dios y adorarle. Ahora, ¿qué hace posible que yo no solamente pueda aplicar estos principios, sino incluso tener acceso a lo que estos principios representan en mi vida? ¿Sabe lo que lo hace posible? Lo que esta mesa representa. El Evangelio de Jesucristo hace posible que usted y yo podamos, y la fe puesta en lo que este Evangelio anuncia, la persona de Cristo hace posible. Y la fe puesta en la persona de Cristo hace posible que usted y yo podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de ese Dios grande, reconociendo su persona, su poder, su soberanía, reconociendo que puedo ser tan específico con Él como un hijo lo puede ser con su Padre que le ama. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, por la riqueza de esta celebración hoy alrededor de esta mesa. Gracias, Señor, por todo lo que ha tomado lugar, no solamente en nuestro medio, sino sobre todo en nuestro corazón. Gracias porque nos has dado la oración. Gracias, Señor, porque tú decidiste revelarte al hombre y proveer un medio para que el hombre se comunicara contigo, te expresara su corazón, pero también te escuchara. Ayúdanos, Señor, a orar, oh Dios grande, reconociendo tu persona y tu grandeza, exaltándote por quien eres, por tu soberanía. Ayúdanos a orar, Señor, reconociendo que tú eres el autor de nuestras victorias, la fuente de nuestra provisión. Ayúdanos a llegar humildemente delante de ti, reconociendo nuestra humana limitación. ¿Quién soy yo? Dijo David. ¿Quién soy yo? Digo, ante tu presencia. Oh Señor, pero a reconocer también que por el Evangelio yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Alabado sea
sea tu nombre. Que no soy merecedor, pero en tu gracia, en tu favor, en tu misericordia, a ti te ha placido, Dios, vestirme de tu salvación y alcanzarme con tu gracia. Oh Señor, y que en esta actitud y con este corazón gozoso y agradecido yo pueda venir delante de ti. Venir con el ruego específico. Señor, esta mañana hay corazones con ruegos específicos aquí. Tú conoces cada corazón. Tú conoces ahora mismo lo que hay vidas aquí, lo que hay corazones aquí presentándote. Tú que examinas y escudriñas los corazones, tú sabes cuál es la motivación detrás de esa petición. Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, especialmente por esta conferencia de jóvenes, octubre 14, y de padres. Señor, Sami, Alicia, Angélica, todos los envueltos, Anthony, Pastor Esdras, Moisés, mi persona, todos los que estamos envueltos en esto, tenemos un ruego para que tú hagas en esa conferencia. Encamina el corazón de los jóvenes hacia ti. Y conserva esa voluntad de Dios. Perfeccionas el corazón de ellos para ti. Afecto por tu persona, por tu casa, por tus cosas. Te lo rogamos específicamente hoy, Padre. Y ahora te pido que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vaya y sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén.